Hoy tenemos el honor de recibir a una destacada experta en Derecho, la doctora Elizabeth Eugenia Villanueva Medina. Muchas gracias. Permítame presentarles brevemente su impresionante trayectoria académica y profesional. La doctora Villanueva es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Posteriormente continuó sus estudios con una maestría en Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de México y otra en Derecho Familiar por el Colegio Universitario del Distrito Federal. Además, ha alcanzado el grado de doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, así como un postdoctorado en Derecho. No solo eso, ha sido reconocida con un doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Estudios Profesionales y de Posgrado. A lo largo de su carrera, la doctora Villanueva ha recibido numerosos reconocimientos por destacados desempeño profesional. Ha sido honrada como dama comendadora de la educación por el CECIJUC y ha recibido la condecoración doctoral por el IMEP. También ha sido reconocida por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su dedicación y excelencia en el campo del derecho. En cuanto a su experiencia profesional, con más de 30 años de servicio público, la doctora Villanueva ha desempeñado el papel de agente del Ministerio Público, supervisor en diversas áreas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Su última posición fue como asesora de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde ha dejado una marca significativa en el sistema judicial de nuestro país. Además de su destacada labor en el ámbito público, la doctora ha sido una académica comprometida desde 1988, impartiendo conocimientos en prestigiosas universidades como la UADY, UNAM, CUDEF y otras más. También ha sido expositora en diplomados y cursos de instituciones como el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, el Centro de Estudios en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, entre otras. Bueno, la doctora Elizabeth Eugenia Villanueva Medina es un ejemplo de dedicación, perseverancia y excelencia en el campo del derecho. Su experiencia y conocimientos son un recurso invaluable para todos nosotros y estamos emocionados de tenerla hoy con nosotros. Sin más preámbulos, les invito a aprovechar esta oportunidad única para aprender de una verdadera líder en su campo. Gracias. Gracias. Muy buenos días, muchachos. Créanme que es para mí un verdadero placer tener esas caritas tan jóvenes, tan bellas, tan llenas de energía y ávidas de conocimiento, en una etapa en la que, por supuesto, tiene muchos años que ya pasamos. Así que venir a un lugar como este y tener la oportunidad de hablar con ustedes y de exponerles un poquito de lo mucho que implica nuestro compromiso social, nuestro compromiso no solo como abogados, aquellos que van para el estudio de las leyes, el estudio de lo que nosotros llamamos el deber ser, que se contrasta en forma importante con el ser que encontramos todos los días en las calles y a veces en nuestro mismo entorno familiar. Es maravilloso. Están en la etapa en la que nuestras decisiones nos ayudan a forjarnos un verdadero camino en la sociedad. Así que muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes y poder darles esta plática en un tema delicado, importante, impactante para nuestra sociedad, en el que desgraciadamente muchos factores están inmersos, pero es preocupante por el índice que va en incremento cada día. Este tema, si se los comentaron, se refiere al delito de trata de personas. Este delito seguramente lo conocen porque lo han visto en alguna noticia, en algún foro, en algunos comentarios, cuando tenemos desafortunadamente a una persona cercana que ha padecido un evento como este, es un delito. Este delito no solo tiene una cara, muchachos, tiene muchas caras porque se compone de múltiples factores. Entonces vamos a tratar de plantearles a manera de semblante de qué se trata, con el afán de que ustedes vayan a buscar información, con el afán de que ustedes, al saber de qué se trata y cuánto estamos en riesgo, no duden en ir a pedir ayuda.
¿A quién? A las autoridades. Las autoridades de nuestra Ciudad de México, así como nuestro país, tienen que estar preparadas para combatir este tipo de actividades, pero la sociedad a la que ustedes pertenecen y donde nosotros nos encontramos tiene que estar preparada para prevenir. Sí se debe combatir, pero esencialmente vamos a tratar de prevenirlo, ¿sale? Entonces, ojalá que esto despierte su interés, que además les despeje algunas dudas y vamos a hablar de algo que no siempre es cómodo, ¿verdad? La lectura, la historia, el derecho y todo eso luego no nos anima mucho, pero cuando aprendemos nuestra historia, cuando nosotros logramos ubicar nuestros orígenes en cualquiera de las áreas del conocimiento humano, vamos a recorrer un camino mucho más fácil y mucho más ágil para que nosotros participemos activamente en la sociedad. Si vamos a ser abogados, muchachos, vamos a ser los mejores abogados que nuestra capacidad nos permita. Nuestro intelecto va a ir hasta donde nosotros querramos. Nuestra naturaleza humana nos permite visualizar que vamos hacia algún lado. Esperemos y deseamos que todos nosotros, los que nos encontramos aquí, los que están con nosotros, vayamos a algún lado bondadoso de la sociedad, que podamos crecer, que podamos desarrollarnos y sobre todo que podamos combatir efectivamente estos delitos, estas actividades también de naturaleza humana que laceran a nuestra sociedad. En la medida en que nosotros nos involucremos, vamos a lograr combatirlo en forma eficiente. El delito de trata de personas, muchachos, contrario a lo que comúnmente se conoce, no es el tráfico de personas, no se trata solo del tráfico de personas. La trata de personas en nuestro país ha ido en incremento desde que la figura se implementa aproximadamente en el año 2003, vamos a ver un avance significativo, no porque la conducta no incida en cada lugar de nuestro país, sino porque las modalidades de comisión, como nosotros le llamamos a los diferentes tipos penales que nos presenta la legislación, también han variado. Hoy tenemos un celular en las manos, la mayoría de ustedes tiene un celular en las manos. Bueno, este es un instrumento y una herramienta que los delincuentes de trata de personas utilizan todos los días, muchachos, y todos estamos expuestos. También una idea errónea que tenemos es que solo las mujeres estamos expuestas. No, muchachos, tanto mujeres como hombres estamos expuestos a ser víctimas del delito de trata de personas. Al final de la parte teórica que les quiero compartir, les voy a presentar algunos índices que tal vez les sorprendan un poco por la magnitud que esto implica. Vamos a ver las variantes que no solo se refieren a aquella explotación de tipo sexual del cuerpo de una persona, sino que vamos a ver cómo otras actividades también de tipo humano, como son un trabajo de tipo esclavizante, como son el conducir a los menores o a cualquier persona a la mendicidad, al tráfico de órganos, a esos trabajos que nosotros escuchamos cuando en las zonas más conflictivas en materia de narcotráfico se llevan a las personas y los obligan literalmente a trabajar o padecen la muerte de sus familiares, la muerte de ellos mismos, y vemos cada vez que la delincuencia organizada está relacionada con el tráfico de personas. Pero el tráfico de personas no solamente lo enfocamos a esta delincuencia organizada que cada día podemos ver en las noticias que causa la desaparición de personas. No, muchachos, la explotación del hombre por el hombre sí tiene sus antecedentes históricos en la misma dominación entre países que tienen un sistema de gobierno que permite y entre países que no. Los delincuentes, señores, no necesitan permiso para actuar, al contrario, se la pasan violentando y violentando a sus conciudadanos y son indolentes y no tienen empatía por las personas. La mayoría de ellos pudiéramos considerarnos en materia de criminología unos sociópatas. Si consideran que el término es importante, investiguen, conózcanlo y vayan a buscar estos conceptos que hoy les voy a tratar de compartir para que ustedes más adelante ya sepan. Y si alguien que está con ustedes, alguien de su familia,
está en riesgo o está ya padeciendo, vayan a buscar ayuda. ¿Sale? Entonces, a mí me gustaría dejarles esta impresión y vamos a ver de qué se trata este delito, que lo escuchamos y les insisto, no lo debemos confundir la trata de personas con la desaparición forzada de personas, que es otra variante. Escuchamos que todos los días desaparecen personas de alguna comunidad, de alguna ciudad. La Ciudad de México tiene un alto índice de desaparición de personas y no todas pueden padecer esta desaparición con motivo de trata de personas. El origen jurídico más importante que tenemos para el delito de trata de personas, muchachos, lo encontramos en el Protocolo de Palermo. El protocolo se llamó así porque se emitió en Palermo, Italia, en el año 2000. La Organización de las Naciones Unidas, de la que ustedes seguramente conocen cómo funciona, a qué se refiere, es el primer elemento a nivel internacional y a nivel mundial que nos permite establecer leyes a manera de convenios a los que se adhieren cada país que forma parte de esta comunidad internacional, a la que por cierto México pertenece. La ONU tiene comisiones que se dedican al estudio y atención de diversos problemas y de diversos conflictos de tipo social, para los cuales, en busca de una solución más adecuada, emite estos protocolos, que son legislaciones, a los cuales los países miembros se adhieren. En el momento en que se emite la disposición, vamos a ver cómo se van adhiriendo cada uno de los estados miembros que comparten esta idea y que comparten los fines que busca esta legislación. Bueno, pues el Protocolo de Palermo permite una regulación en materia de trata de personas. Es el primer instrumento a nivel internacional que nos permite concentrar esas actividades que vamos a concentrar en el delito y la conducta del delito de trata de personas. Lo empieza a estudiar ¿cuándo? La ONU lo empieza a estudiar desde el año 1994, cuando en diversos estados miembros se da la incidencia de desaparición de las personas. Ustedes pueden haber escuchado hablar, por ejemplo, de esas mujeres que se venden en otros países, la mayoría en los países orientales como son Tailandia, China, Japón, Taiwán sobre todo. ¿Por qué? Porque la persona para este delito, muchachos, se convierte en una mercancía. La frase que les dije hace un momento, la explotación del hombre por el hombre, es el mejor ejemplo para el delito de trata de personas. Somos una mercancía. Nuestro cuerpo se vende, nuestro cuerpo se explota, nuestro cuerpo también se esclaviza. En la época moderna, estas son algunas de las formas de este delito internacional. Pero bueno, vamos a poder establecer que este delito se compone de algunos elementos. Si bien el estudio para poder establecer este protocolo en el año 2000 surge desde 1994, una vez publicado, México se adhiere a este protocolo hasta el año 2003 y es, sin embargo, un tiempo después, hasta el año 2007, cuando México, en base a este protocolo internacional, emite su primera legislación. Todos ustedes han escuchado hablar acerca de las muertas de Juárez, han escuchado hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que estudia y juzga este tipo de actividades, entre otras, de las muchas que atiende. Bueno, México, en aplicación directa del protocolo en el año 2007, emite su primera legislación con la intención de combatir en forma efectiva el delito de trata de personas. Sin embargo, esta legislación, que es al mismo tiempo un parteaguas para la legislación vigente, que surge un poco después, no tiene los suficientes elementos, las suficientes herramientas y el suficiente estudio para poder implementar una ley de tal forma que abarque todas las modalidades de comisión de este delito de trata de personas. Esto implica que se ve una deficiente investigación, una deficiente integración de las investigaciones ministeriales y por lo tanto esto va a repercutir en una pobre emisión de sentencias condenatorias, al no tener unas bases suficientes. Esto nos obliga a que en el año 2012 se haga una nueva legislación. Para esto influye también en forma muy importante
las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año 2011. ¿Qué fue lo más importante de estas reformas constitucionales, muchachos? Fueron varios elementos que parten sobre todo de la evolución de los derechos humanos. Los derechos humanos, en otra vertiente más humana, nos permiten ocuparnos desde el 2011 y a la fecha en México acerca de un elemento importante para que el ser humano pueda desarrollarse. Se refiere a la dignidad de las personas como uno de los prioritarios bienes a proteger por parte de la legislación. Entonces, en el 2012 vamos a ver que se emite una nueva ley. Esta ley tiene un nombre un poquito largo, y ahorita se los digo. Primero les digo el nombre completo del protocolo. Es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Ese es el nombre completito del protocolo. Y vamos a ver el nombre de nuestra ley vigente a partir del 2012, y esta ley que todavía hoy nos rige con algunas reformas, la última en el año de 2023, se llama Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Si lo memorizan, magnífico, si no, nomás lo consultamos más adelante. ¿Ok? Bueno, lo primero que hace nuestro protocolo es darnos claridad en base a lo que se va a abordar. El protocolo nos dice, para los fines de este protocolo, por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza o cualquier otra forma de coacción a la voluntad de las personas, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta captación incluirá como mínimo la explotación para la prostitución. Esta prostitución de las personas es solo una de las formas de explotación sexual. Los trabajos, los servicios forzados, la esclavitud laboral en cualquiera de sus formas o cualquier otra práctica análoga, la servidumbre o incluso la extracción de órganos humanos. ¿Se fijan lo amplio del concepto, muchachos? ¿Cuántas formas de esclavitud conocemos al día de hoy? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere comentar qué esclavitud conocemos? Bueno, déjenme decirles que la forma más sencilla de ejemplificar la esclavitud la ponen incluso algunos teóricos y nos dicen, inclusive el servicio doméstico es una forma de esclavitud. Cuando nosotros contratamos o cuando una familia contrata a un trabajador o una trabajadora doméstica y resulta que no le paga un salario suficiente, que lo hace trabajar o la hace trabajar horas enteras, que no le presta los servicios de seguridad social a los que se tienen derecho, esa es una forma de esclavitud. Cuando una persona contrae matrimonio con otra y no se le permite ni el más mínimo de los beneficios, conocemos parejas incluso que son las que mandan a prostituir a su pareja, muchachos. Ellos son los que ponen a la calle a trabajar a la esposa, a la pareja, a la novia, a la concubina. Todos esos conceptos al día de hoy son de tipo jurídico que podemos conocer. Entonces, ¿es una forma de esclavitud? Claro que sí, cuando no nos permitimos disfrutar de este estado de bienestar y de los derechos que nos consagran, no solamente nuestras leyes, nuestra propia condición humana. ¿A qué tenemos derecho, muchachos? A la vida, muy bien, al nombre, ¿a qué más? A la familia, saber y conocer nuestro origen, ¿a qué más? A ser libres, claro, en su concepto más amplio. Dentro de las libertades, por supuesto, existe la libertad de cada persona también hacia los demás. ¿A cuál otra se recuerdan?
a la salud, por supuesto, a la habitación, ¿a qué más? A la libre expresión, a la libertad de ideas, muy bien, ¿a cuál otra? Al estudio, claro, a la educación. ¿A qué más tenemos derecho? A la salud, a la comida, muy bien. ¿Tendremos derecho a nuestra identidad sexual? Tenemos derecho a ser atendidos, a ser cuidados, a ser resguardados, a ser protegidos. La Constitución nos dice en su artículo 1, todas las personas son iguales ante la ley. Todas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos derecho a la no discriminación, ¿verdad? Por encima de estos derechos no existen otros, estos son los derechos humanos, pero como uno de los principales derechos humanos de los que la persona debe gozar y debe ser exigido tanto a los terceros como ante el Estado, es a la dignidad, muchachos. La dignidad sí se lesiona. El Código Penal que ustedes pueden haber leído alguna vez en alguna de sus clases es una clasificación de los derechos de las personas. En este entendido, cuando ustedes por pura curiosidad vayan y consulten un Código Penal, está elaborado de tal forma que va del delito de mayor valía, tanto para el Estado como las personas, que es la vida, hasta los delitos de menor valor, y esto se llama jerarquía de derechos y atiende precisamente a la jerarquía de normas. Entonces vamos a ver que también en ese nivel y en ese grado de valía para la sociedad y para el Estado se sancionan. Por lo tanto, los delitos que privan de la vida a las personas son sancionados con mayor severidad que los otros delitos que solo causan una molestia a sus derechos o a su actividad personal. Vamos a encontrar qué delitos conocen, muchachos. ¿Cuáles se les ocurre? El robo, claro, lo vemos todos los días. ¿Cuál otro? Esa es la privación de la vida, claro. El homicidio, se llama homicidio. El narcotráfico, claro. La usurpación de... Ah, sí, claro, claro. Suplantar a una persona es un delito, claro. ¿Cuál otra usurpación existe? La usurpación de profesión, cuando nos ostentamos con un título o con un grado académico que no tenemos. Muy bien, ¿cuál otra? La falsificación en todas sus formas, la defraudación en todas sus formas. Muy bien. Entonces, ¿por qué les comento esto? Una de las formas o de las modalidades de la trata de personas, muchachos, tiene origen en el engaño que hace una persona a otra. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una relación en cuanto a la trata de personas en su modalidad más común, pero no la única, que es el recibir o percibir una ganancia a cuenta de la explotación del cuerpo de una persona, sí lo conocemos, ¿verdad, muchachos? La palabra prostitución es impactante para ustedes, pero todos la conocemos, ¿verdad? Muy bien, bueno, la prostitución es una forma de explotación de una persona por otra. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos a abordar este tema, vamos a darnos cuenta que esta trata de personas, entre una de sus variantes, se refiere a la explotación sexual o con fines sexuales de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que hacemos uso del cuerpo de una persona para obtener ganancias de tipo económico. Nos vendemos, nos prostituimos, pero resulta que no todo es siempre contra nuestra voluntad. ¿Ustedes conocen a alguna persona que se dedica a la prostitución que lo haga voluntariamente? Sí, señores, claro que lo hay. Hay personas que son convencidas por su pareja de que eso es lo mejor y si lo quiere, entonces tiene que prostituirse para poder aportar dinero a la casa, para poder mantenerlo. El calificativo para estos manejadores, para estas personas que explotan directamente a su pareja o a varias personas en un mismo entorno, bueno, nosotros lo conocemos como padrotes, ¿sí lo han escuchado antes? No, ok, esa es una palabra no jurídica coloquial, nosotros jurídicamente le llamamos lenón a la persona
que trabaja y explota sexualmente el cuerpo de otra persona en prostitución. Vamos a ver entonces que esta es una forma de hacerlo. ¿Cuál es otra muy común y que lo vemos todos los días en la calle, muchachos? La mendicidad. La mendicidad. Ustedes pueden ver en la calle niños pidiendo limosna y pueden pensar sensatamente, bueno, es para ayudar a su casa, es porque tienen muy escasos recursos. Pues no siempre es así, muchachos, la mayor de las veces no es así. Ustedes pueden ver cómo por la mañana, los que se paren muy temprano y paseen por las calles, cómo los bajan a veces de vehículos, así, en fila, en montón, les reparten su dotación de dulces, les reparten alguna cuestión precisamente para la venta, y hay personas que traen juntos 5 o 6 niños, sí los han visto, estoy segura. Ok, no todos son sus hijos, no todos son para procurar el hogar, la mayoría son con fines de explotación. Existen personas que se dedican a recolectar a estos pequeños, medianos, grandes, incluso personas de la tercera edad, ancianos, y los ponen a mendigar en las calles. Esta también es otra forma del delito de trata de personas. ¿Qué implica? Bueno, sí, a veces implica un consentimiento. No todos tienen la capacidad para darse cuenta que al entregar a su hijo a estas personas, en relación con los padres, los están corrompiendo y están permitiendo que se abuse de ellos y se obtenga un lucro económico que no es lícito, muchachos. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, tenemos instituciones estatales como son el DIF, como son la Fiscalía de Justicia en cualquiera de los estados que nos encontremos, a donde deberían ser denunciados, donde tendríamos la obligación estatal de recoger a los menores y llevarlos a un albergue y retirárselos también a sus papás, que son los que ejercen la patria potestad y son los que tienen la tutela de estos menores. Debíamos hacer eso. ¿Qué vamos a hacer con tantos niños? El aparato estatal se ve rebasado en muchos de estos casos. ¿Cuál es otro panorama que tenemos? Los que se traen de otros estados. Los que se traen de provincia, ¿algunos se los roban, muchachos? Claro que se los roban. Ustedes pueden ver fichas de niños desaparecidos a lo largo de todo el país. Esos niños simplemente desaparecen y la mayoría son utilizados precisamente para ser explotados. ¿Cuál es el otro aspecto también todavía más doloroso que este? Los niños, los menores que son sustraídos de sus entornos para poder ser explotados sexualmente. El delito de pederastia, ustedes lo conocen también y lo han escuchado hablar. No solamente se utiliza a manera de explotación para el delito de pornografía infantil, sino que también se utiliza para poder vender a estos niños como un objeto sexual. ¿Cuáles otros delitos pueden decirme allá atrás, muchachos? ¿Qué otros delitos se pueden cometer con menores de edad? La pedofilia, muy bien. ¿Cuál otro? Aparte de la pornografía infantil, ¿cuál otro? El tráfico de drogas, por supuesto. En casos, la venta de órganos, esa es la variante que nos sigue a continuación. Vámonos todavía con lo que es este comercio sexual y este comercio de los menores. En muchos casos, muchachos, se utiliza el cuerpo de estos menores para trasladar droga de un lugar a otro. Aquí es donde podemos ver en forma muy clara la participación del crimen organizado. Estos menores fallecen y con su cuerpo se trafican las drogas. ¿Qué otro conocemos? La extorsión, sí, claro, cuando nosotros estamos hablando de que han sustraído a un menor y se pide un rescate a la familia. Esto ocurre no solo con los menores, con cualquier persona. Y resulta que después de pagar el rescate, la persona de todos modos es privada de la vida. Esto es sumamente doloroso, es alarmante la pérdida de menores que ha sucedido en los últimos años en nuestro país. Por lo tanto, las medidas de protección deben ser extremas. Hoy es doloroso que ningún niño pueda ir solito a la tienda. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, lo pueden robar, ¿verdad? Pero no es cierto, lo secuestran. ¿En qué riesgo estamos? Inclusive las personas adultas, muchachos. Bueno, vámonos entonces a esa otra variante de la que comentaron sus compañeros. Cuando nosotros tenemos, ¿quién lo dijo? Repítamelo.
¿Qué delito era? El tráfico de órganos. Muy bien. Qué delicada situación tenemos aquí, muchachos, porque la gente está muriendo en una incidencia muy elevada. Cuando nosotros estamos hablando del tráfico de órganos, es quitar una vida para poder procurar otra vida. Sí lo podemos conceptualizar en esta forma, ¿verdad? Sí. Para que obtengamos un corazón en forma ilícita, una persona tiene que morir. Para obtener sus riñones, ¿cuáles órganos hoy se pueden trasplantar que ustedes conocen? Muy bien, los pulmones, hoy también se trasplantan los pulmones. Las córneas, por supuesto. Tal vez lo que hoy todavía no se puede trasplantar con una certeza o con alguna viabilidad médica es el cerebro. Imagínense cuando la ciencia nos permita un trasplante de cerebro. Entonces, imagínense, en cada una de estas variantes, ¿cuántas personas se necesitan sacrificar para poder conseguir la salud de otra persona? Dígame. Dígame. Yo creo que depende porque también puede matar a las personas porque no saben si es compasión o no. Así es, sin embargo, el mercado, hoy le conocemos a cualquier actividad que se realiza por fuera de las instituciones como el mercado negro, ¿verdad? Hay mercado negro en dinero, en órganos, en cualquiera de las actividades humanas. Precisamente para eso se busca, porque no hay donantes suficientes. Entonces se busca en forma ilícita y aparece el cliente adecuado. Sí, las variantes en materia de tipo de sangre, no son demasiadas entre los seres humanos, muchachos. Pero bueno, esto es lo que propicia. Si no tuviéramos el mercado que lo necesita, no tendríamos el mercado que lo produce. Eso es una lógica más económica que jurídica, más social que jurídica. Si tenemos la demanda, entonces tenemos que generar la producción. Es lo mismo con el tráfico, con la trata de personas, muchachos. Vamos entonces nosotros a ver, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Este protocolo de Palermo nos da también las pautas para poder implementar medidas que combatan eficazmente al delito de trata de personas. Y nos dice el protocolo, cada estado parte, aquí vamos a decir México, considerará la posibilidad de aplicar medidas encaminadas y destinadas a procurar una adecuada información a la población. Vamos a implementar medidas de tipo educativo, medidas de tipo preventivo para combatir en forma eficaz la trata de personas. Nos dice, se procurará la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas. ¿A qué se refiere este apartado, muchachos? Cuando ya logramos recuperar a una persona que ha sido víctima del delito de trata, lo vamos a tener que atender. El aparato estatal debe poner en movimiento todas sus herramientas para poder hacer que esta persona que ha vivido una experiencia impactante pueda recuperarse. En México podemos establecer las condiciones para que una víctima pueda recuperarse en forma eficaz y eficiente en la Ley General de Víctimas, que también van a poder consultar en el momento en que tengan curiosidad de saber a qué se refiere la Ley General de Víctimas. Esta tiene aplicación y vigencia no solo para el delito de trata de personas, sino para todos aquellos delitos que se cometen en el país. Hoy conocemos el concepto de reparación integral del daño. ¿Por qué? Porque hoy el daño no solamente se recupera, no solamente se le permite a la persona víctima de un delito la recuperación por medio económico, muchachos. Cuando hablamos de una reparación integral del daño que nos plantea la Ley General de Víctimas, vamos a ver que esta recuperación es de tipo personal, médica, social, laboral, y vamos a tener muchas herramientas por parte del Estado para poder implementar la recuperación real de una persona. Cuando nosotros tenemos este conocimiento de cuando alguien es víctima de un delito, tenemos diversos tipos de víctimas también, muchachos. Existe la víctima directa, existe la víctima indirecta
existen las víctimas colaterales. Todos ellos son reconocidos hoy por la legislación para su atención y para procurar, nos dice el Código y nos dice el derecho penal, la finalidad de la sanción penal es en la medida de lo posible regresar a las personas al estado de bienestar en el que se encontraban al momento de la comisión del evento delictivo. Lo único que no podemos recuperar ni conseguir un estado de bienestar es con la muerte, muchachos. Es el único bien de carácter irreparable, no solo en la naturaleza, ni solo en la sociedad, sino también en el derecho. Los fines de la pena tienen diversas vertientes, pero esencialmente buscan esta sanción penal como uno de sus elementos importantes y también buscan la reparación del daño a las víctimas. Darle a cada quien lo justo, darle a cada quien lo que merece. Bueno, en el delito de trata de personas no es una excepción. Vamos a ver que el Estado tiene la obligación de implementar estos mecanismos para poder atender a las víctimas en forma eficiente y que en la medida de lo posible regresen, como les comento, al estado de bienestar. La finalidad entonces también implica prevenir y combatir este delito. ¿Cómo lo combatimos, muchachos? Esto que estamos haciendo hoy es una forma de combatir el delito. Cuando conocemos, cuando nos enteramos, cuando visualizamos todas estas facetas de un actuar delictivo para no cometerlo, pero aún más importante, para no ser víctimas de él. Hace un momento les decía, su teléfono celular, de cuántas ocasiones podemos escuchar en el mundo real, no solo en la televisión, muchachos, en el mundo real, que a través de un perfil falso engañamos a una persona ingenua, a una persona que no sabe, por lo general menores de edad. ¿Cuántas veces se les hace creer que este galán que se está comunicando, oye, ¿cómo ves? Quiero salir contigo, pero no lo conocemos. ¿Qué nos garantiza que detrás de esta pantalla existe la persona que dice ser, muchachos? ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Quién me dice cómo? ¿Un perfil falso? ¿Lo conocen? ¿Cómo nos aseguramos que existe? Esa es una forma muy bien, es efectiva, solo en cierta medida. ¿Cómo más lo podemos corroborar? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se conoce? Muchachos, no se confía en estas personas que no conocemos. Hoy están todos ustedes aquí. ¿Tienen suficientes amigos, suficientes conocidos, suficientes compañeros como para ir a buscar personas que no sabemos si son esas personas? Cuando ustedes ven en los memes que a veces se publican detrás de una pantalla que aparenta una persona bondadosa o un jovencito o una muchacha guapísima, detrás de esa pantalla, ¿quién está? ¿Quién nos garantiza qué persona está ahí? Nadie, ¿verdad? Y nos atrevemos a jugarle a la suerte y apostarle a que efectivamente sea un príncipe azul, las muchachas, y los muchachos a que definitivamente sea una belleza que no ha encontrado nada más a su media naranja. ¿Cuántas veces les ha pasado? Solo piénsenlo. Y entonces resulta que la necesidad humana de afecto, de socialización, de atención, cuando muchas veces no lo tenemos en la casa, ¿a dónde lo vamos a buscar? A la calle. Sí, maestro. A ver, muchachos, vamos a continuar. Ustedes le pueden platicar a sus compañeros de lo que vamos a platicar, ¿verdad? De lo que sigue. Así que tienen la obligación social, moral y de compañerismo de compartir todo lo que conocemos. No siempre, no todos, y no existe siempre el momento ideal para compartir esto a nivel social. Cuando van y se lo comentan a la familia, oye, aprendí algo, ¿qué crees? Que esto puede ser un evento delictivo. Esto puede ser una conducta indebida, esto puede ser valioso para nosotros. Vayan y compártanlo porque es importante. Estas formas de comunicación de las que estamos hablando
como son las redes sociales, muchachos, no son confiables, nunca van a ser confiables, sino es alguien que por alguna otra línea van a poder ustedes conocer. ¿Ok? Vamos nosotros entonces hoy a ubicar también cómo lo define nuestra ley general que combate a la trata y que proviene de nuestra Constitución. Es mucho más sencilla que el concepto que nos proporciona el Protocolo de Palermo. Nuestra ley general nos lo define como trata de personas, toda acción u omisión dolosa de una persona o varias personas hacia una persona o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Este es un poquito más sencillo. Esta ley, además de instruir al país, a México como país, y poder conducir hacia la Constitución esta modificación y que las personas mexicanas volteen a ver que el delito sí existe. No es solamente la secuestraron, no es solamente la engañaron, sino es víctima de un delito del cual no estaba preparada la mayor de las veces para rechazarlo. Cuando vemos que una persona dice, no, bueno, se fue con el novio, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Se llevó a la novia. Muchas veces, muchachos, no se la lleva para esos fines matrimoniales maravillosos, ideales que nosotros deseamos. El príncipe azul no existe, muchachos, existen hombres honestos, hombres buenos, hombres respetables que sí, efectivamente, se acercan a una muchacha con fines lícitos, con fines buenos de pareja, pero existen muchos que no. Estos son los que no tienen una propuesta, no tienen un proyecto de vida, no tienen como ustedes esas ganas de estudiar, esas ganas de crecer. Estas personas son delincuentes y vamos a llamarles por su nombre, son delincuentes. Tenemos que aprender a reconocer a un delincuente, muchachos, porque estamos en riesgo. ¿Qué tenemos que aprender? Bueno, la dignidad en el delito de trata de personas se pierde junto con la libertad. La mayor de las veces hacemos cosas a las que no estamos dispuestos, pero que las hacemos porque nos obligan o porque no nos queda más remedio o porque, muchachos, también los convencemos. En la prostitución del ejemplo que les acabo de poner, es un convencimiento. Por lo general la mujer. ¿Por qué por lo general? Porque también tenemos prostitución de hombres, tenemos prostitución de menores, tenemos prostitución tanto de niños como de niñas, y hoy, muchachos, tenemos que integrar a todo este grupo de posibles víctimas a la comunidad LGBTI. Todos también podemos pensar que conocemos a alguien bueno. La prostitución hoy ha extendido sus tentáculos a toda la población. Se prostituyen menores de edad, se prostituyen personas mayores. No hay excepciones, no hay discriminación en este tipo de delitos. Tenemos una fecha que la Organización de las Naciones Unidas ha señalado como motivo de conmemoración de este reconocimiento de este actuar delictivo, y es el 30 de julio de cada año. Es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Es el día en que nosotros podemos considerarlo conmemorativo, pero ¿cuándo lo debemos combatir, muchachos? Todos los días, perfecto, diario, en cada persona que vemos, en cada actuar que nosotros podemos tener conocimiento, vamos a combatirlo, vamos a compartir este conocimiento que tenemos ahora. Para poder cometer este ilícito, muchachos, no llegamos mágicamente y lo cometemos, ¿verdad? Entonces, nuestros teóricos lo han dividido en 3 etapas por las que todas las víctimas pasan y que podemos reconocer. Si no están en la primera etapa, están en la segunda, y finalmente cuando ya están en la tercera es cuando ya están siendo consideradas víctimas del delito. Bueno, estas 3 etapas, que en forma significativa nos van a dar algún indicio de que se está cometiendo, vamos a conocerlas
precisamente así como etapas. La primera es la etapa de enganche, nos dicen los autores. ¿Por qué de enganche? Porque es cuando literalmente la persona queda atrapada por esta otra, este otro delincuente. Esta primera nos dice, se compone o se trabaja en un convencimiento que finalmente se convierte en sometimiento. Primero te digo, es que si me quisieras, harías esto por mí. ¿Sí lo han escuchado, muchachos? Cuando uno de ustedes no quiere irse con otra persona, no quiere tener relaciones, es que si realmente me quisieras, lo harías. Entonces, automáticamente, ¿esto es una manipulación? Claro que es una manipulación, muchachos. Entonces, se logra el sometimiento, se realiza este enganche con la persona. ¿Y cuál es la primera propuesta? Vámonos, porque en tu casa no te quieren. Vámonos, porque aquí nadie te entiende, aquí no tienes amigos. Y hacemos sentir a la persona tan pobre moralmente, tan pobre, tan carente de afecto, tan carente y tan necesitada al mismo tiempo, que este delincuente le va a dar maravillosamente lo que esta persona necesita. Le va a dar una atención de pareja, la va a idolatrar y la va a querer para toda la vida, y resulta que se la lleva, muchachos, a prostituirse. Este es el momento del enganche. La segunda etapa se basa en estos medios comisivos que utiliza el delincuente. ¿Cuáles son estos medios? Una vez que la persona ya está enganchada, empieza a abusar de su poder. Ah, bueno, ya no te pido que lo hagas una vez, ahora lo tienes que hacer todos los días, ahora lo tienes que hacer con quien yo diga, ahora te voy a poner en un lugar para que cualquiera venga a usar tu cuerpo. Imagínense el panorama y la dignidad de esta persona. Es nula, la voluntad también es nula, porque ahí viene lo segundo, muchachos. Cuando la víctima puede considerar resistirse o algún rasgo de resistencia, entonces viene la violencia, y vienen los golpes, y viene la esclavitud, y viene el encierro, y entonces las tienen y los tienen literalmente secuestrados. ¿Ok? La tercera, ¿cuáles son las formas de explotación? Bueno, tenemos las servidumbres de las que ya hablamos, que pueden ser laboral, que puede ser la explotación del cuerpo, literalmente la venta, que se equipara también a la esclavitud, el no poder salir, no poder hablarle a su familia, no tener comunicación con el mundo exterior, tener limitaciones en cuanto al hambre, en cuanto a la persona. Estas son las formas de esclavitud. La explotación laboral, ya se las expliqué al principio. Estas formas de explotación van a poder ser detectadas cuando existen víctimas que sí logran escapar, muchachos, que sí logran decir, ya no quiero seguir aquí, y se defienden. Muchos pierden la vida, muchas víctimas pierden la vida en este delito, muchachos. ¿Vamos a poder tener también el consumo de drogas? Claro que sí. Muchas víctimas de trata de personas ven anulada su voluntad precisamente con el uso de drogas y estupefacientes. Así es que nadie jamás que se acerque a brindarles una droga tiene fines lícitos, muchachos. Todos son ilícitos. La legislación, muchachos, nos enumera 10 tipos de trata de personas. Ojalá los puedan memorizar, porque esto viene contenido en la ley y vamos a trabajar en ello. Los tipos de trata de personas son la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena o cualquier otra forma de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o los servicios forzados, como los que les hablo de los cárteles de droga, la mendicidad, de la que ya hablamos, el uso de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas. ¿Conocemos a los que les enseñan a robar? Independientemente de la corrupción de persona que se puede estar cometiendo, también puede ser. O traes tantos bienes, tanto dinero el día de hoy, o ¿qué crees? Que tu mamá, tu hermanita, tu papá, y estamos siendo sometidos. ¿Sí les queda claro?
Existe otra variante con menos frecuencia, pero es la adopción de niños y niñas que hace alguna pareja o algún par de delincuentes únicamente para obtener los órganos de los menores de edad. Tenemos un matrimonio forzoso servil, así se le llama jurídicamente, pero ustedes pueden conocer a personas, sobre todo mujeres, niñas de comunidades indígenas que contraen matrimonio casi siempre con un desconocido y este se las lleva. Y como son esposas, entonces ahora tienen que trabajar para mí y tienen que darme su cuerpo al momento que yo lo necesite y también lo puedo brindar a otra persona. El tráfico de órganos, ya hablamos de ello. Y el último y de más avanzado y por supuesto de mayores recursos es la experimentación biomédica. Sustraen a la persona, señores, únicamente para realizar experimentos no lícitos. Ya no con animales, ya es con personas. Para que una víctima del delito de trata de personas pueda ser atendida, muchachos, primero tiene que reconocerse a sí misma como víctima y tiene que buscar las vías o los medios para salir de esta trata. Pero ¿qué sucede, muchachos, con la más dolorosa de las situaciones? Cuando se las llevan a otro país, cuando ni siquiera hablan el mismo idioma, cuando están encerradas en un lugar solas, sin dinero, cuando son golpeadas y abusadas sexualmente todos los días. Les dejo estas reflexiones, muchachos. Traten, por favor, de buscar información. Si desean con mayor amplitud, por supuesto, podemos dejarles correo electrónico. ¿Sí? Si ustedes quisieran textos, si quieren libros, con muchísimo gusto se los puedo compartir. ¿Sí? Así que si gustan, les dejo mi correo electrónico. Y cualquiera que ustedes me digan, maestra, quisiera algún libro que pueda leer sobre este tema, con muchísimo gusto, muchachos. Una última recomendación, muchachos. ¿A quién podemos acudir cuando tenemos un probable delito de trata? ¿A cuáles autoridades? Policía, claro, es una vía inmediata, no siempre eficiente. Se integran las carpetas de investigación por parte de las fiscalías. Tenemos fiscalías generales de justicia en todos los estados, aunque la investigación de ese delito le corresponde a la FGR. Les voy a dejar... perdónenme, les voy a decir los alarmantes índices, si me lo permiten, en medio minuto. Ok. Del total de casos detectados por la ONU hasta el año 2022, muchachos, el 49% de las víctimas de trata eran mujeres, el 23% niñas, el 21% hombres y el 7% niños. Del total de mujeres víctimas de este delito, 83% eran utilizadas con fines de explotación sexual, 13% para trabajos forzados y 4% con estos otros propósitos diversos. De las niñas, o sea, menores de edad, mujeres víctimas, el 72% de los casos son utilizadas con fines de explotación sexual, el 21% para trabajos forzados y 7% con otros propósitos. Y, aunque ustedes no lo crean, les acabo de decir, los hombres también son objeto. De los hombres, el 82% eran utilizados para trabajos forzados, el 10% para explotación sexual, el 1% para tráfico de órganos y el 7% con otros propósitos. Hombres, pero niños, el 50% eran traficados para trabajos forzados, el 27% para explotación sexual y 23% con otros propósitos, muchachos. Y en forma global, el 59% de las víctimas precisamente eran destinadas a la explotación sexual de su cuerpo.
Si con esto tenemos un indicio de lo que nosotros tenemos que atacar y tenemos que combatir, pero sobre todo si con esto ya nos percatamos de la gravedad de este que hoy se convierte en un problema social, muchachos, esto ha sido benéfico para todos. Espero que hayan estado a gusto y que la plática les sirva de mucho.